Hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy clínico, que no tiene mucha teoría, pero sí que trae algunas dudas a la hora de ejecutar, que es a la hora de tomar nuestras impresiones, ¿no es cierto? Uso un hilo, uso dos hilos, la técnica de dos hilos, lo uso impregnado, no lo uso impregnado, lo uso seco, saco el primero y el segundo hilo para tomar mis impresiones. Bueno, toda esa secuencia vamos a estar compartiendo el día de hoy. También nos vamos a extender un poquito cuando utilizamos hilo retractor también en nuestras preparaciones. Así que hoy va a ser un tema muy clínico, va a estar bien tranquilo, completamente eh, sin ninguna aquella información densa, teórica que muchas veces conversamos. Hoy no, va a estar más tranquilo la conversación donde vamos a hablar básicamente muchos aspectos clínicos, ¿ok? Básicamente también relacionados a mi impresión y a mi preparación, ¿ok? Hoy nos une un tema muy interesante, muy clínico, porque él es el uso del hilo retractor. El uso del hilo retractor es un accesorio, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar en varios procedimientos, pero principalmente está destinado a la hora de nosotros tomar nuestras impresiones y también a la hora que hacemos nuestras preparaciones. ¿Ok? ¿Cuándo utilizar hilo? ¿Un hilo? ¿Dos hilos? ¿Qué grosor de hilo? Es decir, hay varias preguntas. Y una pregunta muy frecuente que me hacen los alumnos, y inclusive en muchas live o me envían por direct, por ejemplo, es que hay bastante, no diría confusión, pero sí dudas en relación a cuando tomamos, por ejemplo, nuestras impresiones, es si yo dejo el primer hilo, no lo dejo en el surco o retiro los dos hilos. Hay bastante confusión en el sentido de cuál es el orden de nosotros de colocar esos hilos y de removerlos a la hora de hacer nuestras impresiones. Entonces, vamos ahí. Primera situación, ¿cómo vamos a seleccionar nuestro hilo retractor? La principal recomendación que yo le voy a hacer es que usted haga una profundidad de sondaje. Todos tenemos una sonda periodontal o debería tener una sonda periodontal en su clínica. Por lo tanto, haga una profundidad de sondaje. Pero no solamente en un punto. ¿Ah? Le recomiendo que haga una por mesial, una en medial y otra por mesial. Entonces, de esa forma, usted va a tener una referencia aproximada de cuál es la profundidad de sondaje que tiene. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos una gran diversidad de hilos retractores, desde el 3.0, 3.0, 2.0, 1.0, 1, 2 y 3. ¿Ah? Creo que hasta solamente llega hasta el 3, no hay uno más grueso. No lo sé porque nunca lo uso, pero hasta el 3. Entonces tenemos diferentes. A partir del 1, 2 y 3, generalmente los vamos a utilizar como el segundo hilo en la técnica del doble hilo. Dependiendo de la profundidad de sondaje, vamos a utilizar esos. De forma general, en la técnica de dos hilos, el primer hilo puede ser un 3-0, un 2-0 o un 0. ¿Ok? Dependiendo de la situación de profundidad de sondaje, entonces esos generalmente son utilizados como primer hilo. Ahora, si yo tengo una profundidad de sondaje en la cual el 1-0 aún queda el surco es muy profundo, en ese caso eventualmente puedo utilizar un número 1 como si fuera mi primer hilo. Entonces, básicamente, ahora, no tengo una sonda periodontal o tengo un surco muy fino, poco profundo, inmediatamente yo voy a utilizar un 3-0 o un 2-0. Generalmente son los dos hilos que yo más utilizo como primer hilo en una técnica de impresión de dos hilos. ¿Por qué? Porque especialmente también, mire, ¿saben cuando utilizo el 3-0 y el 2-0? Básicamente, cuando yo tengo un surco muy poco profundo, cuando yo tengo un biotipo fino,
Cuando tengo un biotipo fino, generalmente yo voy al 3-0 o al 2-0. Muy buenas noches, Benito. No te había visto los otros días, te habías perdido. ¿Ah? Espero que te encuentres muy bien. Entonces, de forma general, cuando yo tengo entonces biotipo fino, un surco muy poco profundo, ¿ah? Yo voy a utilizar un hilo 3-0 o un 2-0, ¿ok? Ya cuando tengo una profundidad ya marcada por mi sonda, tengo 1 milímetro y medio, 2, ahí yo voy a utilizar un hilo retractor de un 0, ¿ok? Básicamente yo hago esa selección. Veamos entonces, en la técnica del doble hilo para impresiones, tiene la siguiente función. El primer hilo, evitar que los fluidos creviculares entren en contacto con mi silicona. Y el segundo hilo tiene la función de hacer la separación, ¿no es cierto?, de mi margen gingival. Y aquí un error común que muchas veces se hace cuando hacemos la técnica del doble hilo. Una situación es que nosotros, el primer hilo tiene que ir en el fondo del surco, ¿ok? Fondo de surco. Pero el segundo hilo muchas veces nosotros lo queremos empacar también de la misma forma como empacamos el primer hilo. Y ese es un error. La idea no es que él entre dentro del surco, sino que él esté en la entrada de mi surco. ¿Para qué? Para él producir la separación de mi margen y crear este espacio virtual en la cual me permita observar mi margen gingival. Entonces, el objetivo de la técnica de dos hilos, de mi punto de vista, es poder tener acceso y poder copiar de mejor forma mis márgenes cervicales. ¿Ok? Entonces, y aquí vamos a hacer ya una pequeña diferencia que está muy relacionada con nuestras preparaciones. Hay muchas preparaciones que yo, por ejemplo, para restauraciones parciales, yo hago mi preparación yuxtagingival o a nivel gingival. En ese caso, nosotros a la hora de tomar nuestra impresión, no necesitaríamos de hacer la técnica del doble hilo, sino que necesitaríamos simplemente un hilo retractor, porque a la hora de yo empacar mi hilo, yo ya voy a exponer mis márgenes, por lo tanto no sería necesario un segundo hilo retractor. Entonces aquí ya vamos a hacer una pequeña diferencia de cuándo voy a utilizar la técnica del doble hilo y cuándo voy a utilizar la técnica de un solo hilo. Hay muchas impresiones que yo realizo cuando estoy utilizando un hilo retractor, solamente un hilo retractor. Luis, Manuel, ya vamos a hablar del hemostático. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar la técnica de un solo hilo? Cuando mis márgenes cervicales de mi preparación se encuentran a nivel gingival. Supragingival no necesito ni siquiera hilo, pero cuando tengo mis márgenes cervicales a nivel cervical, es decir, siguen el contorno de mi encía, yo empacando un hilo retractor, yo ya voy a exponer ese margen cervical. Por lo tanto, es mucho más simple de tomar nuestra impresión, no necesitando un segundo hilo. ¿Cuándo voy a necesitar sí o sí, una técnica del doble hilo? Cuando mi preparación, mi límite cervical se encuentra subgingival. Indistintamente de la posición, si él se encuentra subgingival, yo voy a necesitar utilizar la técnica del doble hilo. ¿Ok? Porque al hecho de estar subgingival, yo necesito con mi segundo hilo, yo separar mi margen gingival para poder observar el límite y poder tomar mi impresión. Y esto tanto para impresiones analógicas como para escaneo intraoral. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido es importante tener claro. Si yo voy a tomar mi impresión y mi margen cervical se encuentra subgingival, yo necesito utilizar la técnica del doble hilo, porque la técnica de un hilo no va a ser suficiente,
porque él va a empacar en el surco y el margen gingival va a seguir tocando mi preparación. Yo necesito de un segundo hilo para que abra ese espacio y poder tomar la impresión de ese margen. La misma situación si yo voy a hacer un escaneo intraoral de mi preparación. Indistintamente, si es escaneo intraoral o silicona, yo necesito, si mi margen está subgingival, yo necesito hacer la técnica del doble hilo. Dice, el tallado lo hace con el hilo dentro del surco. Ya vamos a ver esa situación, ¿ok? ¿Qué es importante aquí? Primero estamos hablando de la parte de impresiones. Ya vamos a hablar en relación al hilo retractor junto a nuestra preparación. Déjenme aquí responder algunas preguntas que me están haciendo. Dice, doctor, ¿qué opina de la técnica usando hexapansil? Sergio, creo que el hexapansil es aquella solución, ¿no es cierto?, que uno aplica en el margen, produce una retracción sin necesidad de utilizar hilo retractor, si no me equivoco, es esa. Si estoy correcto, colócame un dedito así, Sergio, por favor. ¿Qué grosor maneja con más frecuencia? Sandino, doctor Sandino, de forma general, los grosores, es muy difícil que yo utilice un hilo número 1, 2, 3, yo creo que 3 jamás he utilizado, 2 también muy difícil que utilice, el 1 eventualmente he utilizado, los que yo más utilizo es 0, 2, 0 y 3, 0, son los grosores que más utilizo a la hora de tomar impresiones, ¿ok? Inclusive muchas veces tomo el 0, el 1, 0, como mi segundo hilo a la hora de tomar impresiones. Son los grosores que yo más utilizo con frecuencia, doctor Sandino. Doctora María José. María José, hola doctor, soy de España y quiero inscribirme en el curso Ceramic Live, pero en algunas clases no podré estar por la hora. ¿Puedo verlo en directo? Claro, María José, así es. La idea, el Ceramic Live tiene clases en vivo que están con horarios marcados. Si tú puedes ir a la plataforma, ahí están el día, la hora, el contenido, todo muy bien. Pero como tú eres de España, probablemente no vas a poder estar en esa clase en vivo, o alguien que pueda llegar tarde de su trabajo, o que pueda ser que alguien por motivos personales tenga que ausentarse parte de la clase. Tranquilo, porque toda mi sesión clínica y todas las clases teóricas van a quedar grabadas en mi plataforma y usted la va a poder rever. Recuerde que usted tiene acceso a la plataforma hasta el 31 de diciembre. Y para los que ya se inscribieron, hay una extensión hasta el 30 de abril, si no me equivoco. Entonces, tú vas a poder ver esas clases sin ningún problema, las veces que quiera, entonces no te vas a perder de nada, María José. Así que si estás interesada, anda y haz tu inscripción ahora, porque de aquí a poco voy a dar una noticia muy, muy buena para a todos nuestros amigos que ya están inscritos y para los que se van a inscribir. ¿Ok, María José? Te dije ya la respuesta, entonces no hay excusa. Horarios de diferentes países, puedes hacerlo porque vas a poder ver tu clase de forma diferida sin ningún problema. Dice aquí la doctora Paz, dice, toma de impresión quitando el hilo. Entonces, por ejemplo, la doctora Paz aquí ya está haciendo una pregunta muy común, muy común. ¿Cuál es la secuencia a la hora de colocar los hilos y tomar impresiones? Especialmente yo creo que queda un poquito más complejo a la hora cuando hacemos una técnica de 2 pasos, ¿no es cierto?, de impresión, y cuando queremos utilizar y necesitamos utilizar la técnica del doble hilo. Yo creo que esa es la situación más compleja, porque de verdad nos confunde muchas veces. Algo que se me estaba olvidando para decirle a María José, la atención del paciente que yo voy a hacer el día sábado,
las dos atenciones que voy a hacer el día sábado, una el 8 de mayo y la otra el 5 de junio. La primera es la primera atención del paciente y la segunda, toda la parte de cementación. Va a ser un día sábado y tratamos de coordinar que fuera en un horario que toda la gente de Europa pudiera estar presente y también la gente de Latinoamérica. Entonces, el día sábado, que es la atención del paciente, va a ser un horario bien intermediario para que toda la gente pueda estar presente. Para mismo así, si no pudieras estar, va a quedar todo perfectamente grabado y lo vas a poder ver. ¿Ok? ¿Ok, María José? Eso se me estaba olvidando. Otra situación. Entonces, la doctora, ¿cómo se llama? La doctora Paz, me imagino que debe ser. Bueno, ella decía, ¿cuál es la secuencia entonces? Bueno, la secuencia que yo hago va a depender mucho de mi técnica de impresión. Si voy a utilizar una técnica de un paso, es decir, mi densa y mi leve al mismo tiempo, o de dos pasos. Veamos cómo yo hago la técnica de un paso con dos hilos. ¿Ok? Muy simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empaco mi primer hilo, empaco mi segundo hilo, espero aproximadamente unos 5 a 6 minutos porque el segundo hilo se tiene que hinchar, ¿no es cierto? Con el líquido, va a absorber líquido y él se va a hinchar y va a expandir. Tengo que dar tiempo para que mi margen se pueda separar. Espero ese tiempo. Preparo mi silicona pesada, preparo mi silicona leve, retiro el hilo, inyecto en mi preparación y hago mi impresión. El primer hilo queda dentro. El primer hilo, tanto en la técnica de un paso o la técnica de dos pasos, nunca yo lo retiro. Siempre queda en posición. ¿Ok? Siempre queda en posición. Hay una situación en la cual yo lo retiro, que es una situación muy específica que ya la voy a comentar. Entonces, doctora Paz, esa sería la secuencia cuando tengo la técnica del doble hilo y con una impresión. ¿Ok? Ok. Vamos a la segunda situación, doctora Paz. La segunda situación sería que necesitamos de cuando estoy haciendo la técnica del doble hilo y doble impresión. Doble hilo, doble impresión. ¿Cómo yo hago esa secuencia? Y aquí queda un poco la confusión. Bueno, primero, tengo mi preparación, empaco mi primer hilo, que puede ser 3-0, puede ser un 2-0, o dependiendo de la profundidad, podría ser un 0. ¿Ok? Pero generalmente lo que yo más utilizo es 3-0 y 2-0. ¿Ok? Básicamente. Empaco y tomo mi primera impresión con mi silicona pesada. ¿Ok? Retiro mi primera impresión con la silicona pesada y empaco el segundo hilo. Recuerde, el segundo hilo no va hasta el fondo del surco. Él debe de quedar en la superficie, en la entrada del surco, porque es ahí donde yo quiero hacer esto. Separar mi margen gingival para yo poder ver mi límite cervical, ¿ok? Yo necesito solamente hacer esto. ¿Ah? Entonces yo no necesito hacer esta retracción, yo necesito separar, ¿ok? Yo necesito ver mi margen cervical de mi preparación. Eso es importante, ¿ok? Entonces, para eso la secuencia dije, coloco mi hilo, mi primer hilo, tomo mi impresión con silicona pesada, retiro, coloco el segundo hilo y espero el tiempo adecuado. ¿Ok? Ahora vengo, retiro el segundo hilo, inyecto en mi preparación mi cubeta con la silicona pesada, ya polimerizada, ya viene cargada con silicona y tomo mi impresión. Entonces, si tú te das cuenta, el primer hilo nunca lo voy a remover. Siempre el primer hilo va a quedar dentro de mi impresión. Y algunas veces no le ha pasado, y colóquenme un dedito para arriba, no le ha pasado que muchas veces retiramos nuestra impresión y el primer hilo se nos viene en la impresión. Colóqueme un dedito si no le ha pasado alguna vez. ¿Ah? Deditos para arriba. A ver, deditos para arriba para ver si le ha pasado eso alguna vez. Muchas veces eso ha pasado. Muchas veces eso sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros comenzamos con una pinza
a tratar de retirarlo. ¿Ok? Mire, hay algunos trabajos que relatan lo siguiente, que si uno hace el modelo con el hilo retractor en la impresión, hay trabajos que relatan que el hilo absorbe el agua del yeso que está en contacto con él, dejando esos bordes mucho más frágiles. Miren lo interesante. Entonces, cuando se hace el vaciado con el hilo en esa posición, el hilo absorbe agua del yeso, dejando ese borde mucho más frágil, porque no tiene la proporción correcta el polvo con el agua. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Retirarlo. Pero no es simplemente tomar y retirarlo. Algunas veces simple. Lo comenzamos a retirar y él simplemente se comienza a despegar. Tranquilo en esa situación. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Algunas veces queda atrapado. Entonces, en ese caso, es mejor con lupas o en laboratorio con un microscopio, lo va a tomar y lo va a cortar. Eso es mucho mejor. ¿Ok? Entonces, si usted está con una pinza tratando de traccionar y él viene, él se suelta con facilidad, sin ningún problema. Pero si usted ve que está teniendo mucha resistencia ese hilo a la hora de retirarlo de nuestra impresión, calma, colóquese las lupas o usted o en el microscopio que el laboratorio debe de tener a la hora de hacer troquelados y delimitaciones. Él tiene un microscopio, entonces viene, toma y con una lámina de bisturí corta y va a retirar ese hilo. ¿Ok? No simplemente traccione, porque si tracciona se va a rasgar la silicona y ahí va a tener que tomar otra impresión y que no es la idea. ¿Ok? Entonces, esa es mi secuencia para yo poder tomar mis impresiones. ¿Ok? ¿Qué es interesante aquí? Entonces, ya dijimos, técnica de un hilo con un solo paso de impresión, técnica de técnica de dos hilos y un paso de impresión, técnica de dos hilos y dos pasos de impresión. Para quien hace la técnica de un solo paso y tiene, por ejemplo, déjeme aquí hay una pregunta que me pareció bien interesante que se me pasó aquí. Déjeme un poquito volver para que Coltín tiene un Magic Sword. Han salido bastantes accesorios para poder tomar impresiones, aparte del hilo retractor, que es lo más común. Hay algunas soluciones que son como una pasta cremosa que uno la va a inyectar, ¿no es cierto?, sin necesidad de hilo retractor, ¿no es cierto?, y va a producir una retracción y puedo tomar mi impresión. Si funciona, funciona y lo puede utilizar. Si le es más fácil, perfecto, puede utilizarlo sin ningún problema. Un detalle clínico que yo hago, yo no siempre, miren lo que le voy a decir, no siempre utilizo hemostático embebido en mi hilo retractor. No siempre, no siempre. Y aquí, o no siempre coloco hemostático a la hora de tomar mi impresión. O no siempre coloco hemostático a la hora que voy a colocar hilo retractor para hacer mi preparación. Por ejemplo, ¿en qué está la dependencia? De la salud gingival que yo tengo. Si voy a tomar mi impresión y a la hora de remover mi provisionalización, yo tengo, por ejemplo, lo retiro y tengo todo mi margen gingival completamente sano, un aspecto sano, un color sano, ¿ah? No tengo indicios de inflamación, yo en ese caso no utilizo hemostático. No utilizo. Porque mi tejido está sano. No tengo riesgo de empacar. Salvo que yo a la hora de empacar mi hilo produzca un traumatismo. Más es por falla de la técnica y no por la necesidad del que tejido necesite de un hemostático. Ahora, si yo a la hora de remover mi provisionalización en algún punto veo que tengo alguna inflamación porque el paciente no se hizo bien higiene o porque mi provisorio no estaba adaptando bien, por cualquier motivo, pero una pequeña área, yo voy a utilizar algún tipo de hemostático. Hay varios en el mercado que podemos utilizar, ¿ok? Ahora,
Si francamente retiré mi provisional, ¿ah? E inmediatamente comenzó a sangrar, o solo el hecho de mirar ya comenzó a sangrar, o a la hora de secar con mi jeringa triple, ¿no es cierto? Ya comenzó a sangrar. En ese caso, yo no voy a tomar impresiones. Adapto mi provisorio nuevamente, le hago instrucción de higiene al paciente. Yo no voy a perder mi tiempo clínico tratando de hacer hemostasia de un tejido que a la hora que yo esté tomando impresión puede sangrar. Entonces, por mucho que utilice algún tipo de solución o hemostático, bueno, yo en ese caso no hago mi impresión, higiene, controlo y después yo hago mi impresión en otro momento. Entonces, en ese caso yo no hago. Ahora, vamos a pensar, mi tejido está completamente sano, ¿Qué yo hago? Yo mojo mi hilo retractor en suero fisiológico. Lo mojo. ¿Por qué lo mojo? Porque si yo intento de colocar el hilo seco, inmediatamente trato de empacarlo en el surco del paciente, ¿ah? ¿Qué me va a suceder? Él va a producir una fricción porque él está seco, ¿ah? Está entrando en un surco y eso me puede traumatizar y tener el riesgo de poder tener sangramiento. Entonces, si yo tengo, pero ahí va a sangrar no porque el tejido está inflamado, sino va a sangrar porque yo hice un traumatismo por una mala técnica a la hora de colocar mi hilo retractor. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago? Mojo en suero, retiro con una gasa el exceso de suero, solo va húmedo y comienzo a empacar. Él entra de una forma mucho más suave. Va a estar lubrificado con agua, pero va a entrar mucho más suave en el surco y de esa forma no lo voy a traumatizar y no voy a correr el riesgo de que se me produzca un traumatismo y comience a salir sangre en ese momento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces no le ha sucedido que usted comienza, el tejido está ok, pero comienza a empacar el hilo y comienza a sangrar? O empacó mal el hilo y lo retira y comenzó a sangrar. Entonces, ojo, la técnica del empacamiento del hilo es muy importante, ¿ok?